ser, suelen ser secundarios, ¿verdad? Lo que es la patología denominada bocio. Entonces los nódulos solitarios eh, deben llamarnos más la atención, ¿sí? Los nódulos también, asimismo, en personas jóvenes son más posiblemente neoplásicos que los nódulos en personas mayores, ¿verdad? Porque ustedes saben que en todas las personas mayores, ¿verdad? En los órganos, cuanto mayor es la persona, ya en sus órganos, los órganos de su cuerpo ya se ocurrieron, ¿verdad? Múltiples cambios adaptativos, múltiples patologías inflamatorias, benignas, adaptativas. Entonces, debemos prestar más o nos deben preocupar más la aparición de nódulos tiroideos en personas jóvenes, ¿sí? En los mayores probablemente ya esos nódulos tiroideos sean en su mayor número, en su mayor cantidad benignos. Los nódulos en los hombres son más posiblemente neoplásicos, ¿sí?, que en las mujeres. ¿Por qué? Porque en las mujeres ocurren muchas patologías benignas, por ejemplo el bocio, ¿verdad?, que pueden producir uno o múltiples nódulos coloides, ¿verdad? Entonces, siempre se debe prestar mayor atención a los nódulos en los hombres. Una historia de radiación previa, ¿verdad? Radiación en la zona de la cabeza, del cuello, se asocia a una mayor incidencia o a un mayor riesgo de carcinoma de tiroides, ¿sí? Por ejemplo, pacientes que hayan sido sometidos a radioterapias, ¿verdad? O a tratamientos radiactivos para el acné, o por amigdalitis. Entonces, en esas personas se debe prestar mayor atención porque esas personas van a presentar un mayor riesgo para el desarrollo de carcinoma de tiroides. Los nódulos que captan yodo radiactivo, o sea, los nódulos que se denominan calientes, ¿verdad?, son más posiblemente benignos que malignos. Los nódulos generalmente fríos, ¿verdad?, o que se catalogan como fríos en la centellografía, entonces esos son los que nosotros debemos tener más en cuenta, ¿verdad?, para las patologías malignas, ¿sí? Los nódulos fríos. Los calientes son mucho más posiblemente benignos. Entonces, nódulos solitarios, nódulos en jóvenes, nódulos en hombres, antecedentes de radiación y nódulos fríos, todo eso deben ser mayormente estudiados o se les debe prestar más atención, ¿sí? Professor, eu não Sí. entendi esse último. Pode explicar novamente o nódulo frio? Sí, lo que pasa es que los nódulos que son denominados calientes, ¿verdad?, tibios o calientes, son nódulos que captan yodo. Entonces, más probablemente correspondan o sean por patologías benignas, ¿sí? Eso en el centellograma, ¿sí? Después, si nosotros tenemos un nódulo frío, entonces eso nos debe llamar más la atención y debemos sospechar, ¿verdad?, de que ese nódulo frío sea una neoplasia maligna, ¿sí? A eso nada más se refiere. Ah, sim, obrigada. Dale. Bueno, en cuanto a la cantidad de nódulos, los nódulos solitarios, ¿verdad?, representan del 1 al 10% aproximadamente del número, ¿verdad?, de patologías de la tiroides, todavía sin entrar a lo que es benigno o maligno, ¿sí? En general. De estos nódulos solitarios, en las mujeres generalmente son mucho más comunes, ¿sí? Por eso es que los nódulos solitarios en los hombres se debe tener mayor cuidado, ¿sí? 4:1 es la relación entre los nódulos en mujeres y los nódulos en hombres. Eso quiere decir que es mucho más común en las mujeres, ¿sí? Los nódulos solitarios, su incidencia aumenta con la edad, ¿verdad? Justamente lo que habíamos dicho anteriormente, que las personas mayores siempre o sea, en esas personas, en ese grupo etario, siempre va a ser más común la presencia de nódulos o la aparición de nódulos, ¿sí? Por eso se deben prestar mayor atención a los nódulos en personas jóvenes. La mayoría de los nódulos solitarios no son neoplásicos, entonces corresponden a patologías benignas, por ejemplo, hiperplasia, quistes, tiroiditis, ¿sí?,
o son neoplásicos pero benignos, ¿verdad? La neoplasia benigna que más comúnmente nosotros vamos a ver en tiroides es el adenoma, así como en muchos otros órganos, por ejemplo, vimos en el hígado, ¿verdad? Vimos en el riñón, también en muchas otras glándulas, en el páncreas, por ejemplo, ¿sí? Glándulas salivales, vamos a ver más adelante que también, por ejemplo, en, en la próstata, ¿sí? Es muy común los adenomas. Son proliferaciones neoplásicas, pero benignas, ¿sí? Entonces, estos nódulos solitarios generalmente en su mayor parte, ¿verdad? Corresponden a patologías no neoplásicas, hiperplasia, quistes, tiroiditis, o neoplasias benignas, como los adenomas, ¿sí? La relación, por ejemplo, entre nódulos solitarios, de 11 nódulos solitarios que se encuentren, ¿verdad? Se tienen como que 10 corresponden a un adenoma, ¿verdad? O sea, una neoplasia benigna, y uno de esos 11 corresponde a un carcinoma, ¿sí? Para que tengan en cuenta ustedes la relación. La mayor parte de los nódulos solitarios son benignos, ¿sí? Entonces el 1% menos de los nódulos solitarios son carcinomas. Esto en general, ¿sí? Sin entrar todavía en lo que es patología benigna o maligna. Entonces, nuestras neoplasias, así como en todos los órganos, ¿verdad? Se clasifican en neoplasias benignas y malignas. Como yo les dije, la benigna que más comúnmente vamos a observar es el adenoma folicular, ¿sí? Y entre las malignas tenemos los carcinomas. Pueden haber también otras patologías, ¿verdad? Pueden haber, por ejemplo, metástasis, pueden haber, por ejemplo, un sarcoma, ¿sí? Pero un linfoma también, ¿verdad? Pero lo que más nosotros comúnmente, de entre todos los tipos de neoplasia maligna, ustedes saben que hay 4 grandes tipos de neoplasia maligna, ¿verdad? Los carcinomas, los sarcomas, los melanomas y los linfomas. De entre ellos 4, los carcinomas son los más comunes que vamos a observar en la glándula tiroides. Y dentro de los carcinomas, nosotros tenemos una nueva subclasificación, donde por mucho el tipo de carcinoma más común en la tiroides es el carcinoma papilar, ¿sí? 75-85%, eso quiere decir que entre 7 y 9 de cada 10 carcinomas de tiroides corresponden al carcinoma papilar. El segundo, el que le sigue, mucho más abajo, es el carcinoma folicular, 10-20%. 1 o 2 de cada 10 carcinomas son foliculares. Luego tenemos el medular y el anaplásico, ¿sí? Cada uno con 5%. Eso quiere decir que entre los dos, o sea, de 20 carcinomas, tendríamos un anaplásico y un medular, ¿sí? 5%. Entonces, si yo en el examen les pregunto qué tipo de carcinoma es el más común en la glándula tiroides, ustedes deben responder que el carcinoma papilar. ¿Ok? Estas son las preguntas que van a poder aparecer en el examen. Yo no les voy a, como siempre les digo, ahora no les voy a preguntar cosas muy profundas, de biología molecular, de genes, todo ese tipo de cosas, no, ¿verdad? Generalidades. Ustedes lo que deben saber son las generalidades y las particularidades de cada patología, ¿sí? Entonces, carcinoma papilar, el tipo más común de carcinoma en la tiroides. Voy a poner mi puntero. Ahí está. Entonces empezamos con el adenoma folicular, que dijimos que era la patología benigna más común de la tiroides. Se trata de un tumor, dijimos, que corresponde, ¿verdad?, a los nódulos solitarios, porque generalmente son solitarios. Es un tumor encapsulado, eso quiere decir que tiene una cápsula, ¿verdad?, alrededor. Es benigno, ¿verdad? Y tiene una diferenciación folicular. Eso quiere decir que vamos a ver un tumor con una cápsula que no infiltra el parénquima tiroideo que está alrededor de ese nódulo, ¿verdad? Y ese nódulo va a estar formado por folículos tiroideos, ¿sí? Es la neoplasia tiroidea más común. Aquí yo no hablo de neoplasia benigna o neoplasia maligna, ¿sí? Yo hablo de neoplasia en general. Entonces, si yo les pregunto en el examen, ¿cuál es la neoplasia tiroidea más común? Adenoma folicular, ¿sí? Yo no estoy preguntándoles entre las benignas o entre las malignas, ¿sí? Yo les pregunto la neoplasia tiroidea más común, ¿ok? El centellograma era justamente lo que me preguntaba una compañera de ustedes, ¿verdad?
El centellograma es un estudio, ¿verdad?, que se hace con isótopos, ¿sí? Generalmente es un estudio de imagen, ¿verdad?, que tarda un cierto tiempo. Se puede hacer de estudio de órganos, se puede hacer estudio de huesos, ¿verdad? En ellos se buscan masas tumorales, se buscan metástasis, ¿sí? Entonces, por el centellograma, nosotros podemos tener una clasificación de tumores que se dividen en fríos, tibios y calientes, ¿sí? Los calientes son los que captan el yodo radioactivo, entonces se tiene a esos que captan yodo, ¿verdad?, como neoplasias benignas. Y a los fríos se los tiene como que no captan yodo, entonces se los clasifica como neoplasias malignas, ¿sí? De entre, por ejemplo, los calientes tenemos el adenoma, ¿verdad? El adenoma folicular con hipertiroidismo, por ejemplo, ¿verdad? Donde tendríamos un adenoma tóxico, ¿sí? O tirotoxicosis. La edad de aparición del adenoma folicular es en personas mayores, 30 a 50 años, ¿verdad? Es mucho más común, como ustedes pueden ver, en las mujeres, ¿sí? 7-1 en la relación de mujer-hombre. Hay varios tipos histológicos que no, o sea, no hace falta que ustedes sepan todos estos tipos histológicos de adenoma folicular. Está el embrionario, por ejemplo, el fetal, el simple, el coloide, el adenoma folicular célula de Hurtel, el atípico, ¿sí? Generalmente no es precursor de carcinoma. Eso quiere decir que si nosotros hacemos el diagnóstico de un adenoma folicular, o si detectamos un adenoma folicular, no quiere decir que eso precisamente vaya a malignizarse, ¿sí? Sí es un factor de riesgo, pero eso no quiere decir que eso vaya a malignizarse. No es, por ejemplo, como una lesión escamosa intraepitelial, ¿verdad?, del cuello uterino, que tarde o temprano se va a malignizar. No, en este caso no, ¿sí? Como les dije, suelen ser encapsulados, suelen ser bastante grandes, ¿verdad? De 3 hasta 10 centímetros. Eso quiere decir que eh, como la tiroides se localiza en el cuello, ¿verdad? Entonces, si tenemos un tumor ya de más de un nódulo de más de 3 centímetros, ya va a provocar una tumoración en el cuello, ¿sí? Entonces, los adenomas suelen ser palpables o inclusive si son bastante grandes, suelen ser visibles, mirando, ¿verdad?, desde afuera. En cuanto a la coloración macroscópica, suelen ser blanquecinos o parduzcos, de acuerdo a la cantidad de coloides, ¿sí?, que tengan. Pueden tener áreas de hemorragia, pueden tener áreas de fibrosis, pueden tener áreas de calcificaciones, ¿sí? Entonces no es para preocuparse, por ejemplo, que en un nódulo tiroideo veamos hemorragia o veamos fibrosis o calcificación. ¿Por qué? Porque estos cambios suelen verse en el adenoma, ¿verdad?, que es una lesión benigna. En la centellografía, como les dije, los fríos, el 10% resultan en un carcinoma, ¿sí? Entonces, cuando es frío, se tiene como ya un nódulo, ¿verdad?, que es maligno o que se está malignizando. ¿Por qué? Porque capta menos yodo. Si nosotros vemos en la centellografía o el centellograma, un nódulo caliente quiere decir que es hiperfuncionante. ¿Qué quiere decir hiperfuncionante? Que es un nódulo que está actuando solo, ¿sí?, de forma autónoma, no tiene una regulación. Entonces podemos ver, por ejemplo, esto en pacientes con hipertiroidismo, ¿sí? Podemos ver nódulos hiperfuncionantes, ¿verdad? Donde ese nódulo, como está formado por folículos tiroideos, es, digamos, un nódulo eh, que cumple la función de la tiroides, ¿sí? No es un nódulo que no funciona. Cumple una función solo que no se puede regular hormonalmente, ¿verdad? Es un nódulo autónomo. Entonces, por eso puede tener una hiperfunción y ello puede llevar a lo que se denomina tirotoxicosis, ¿sí? Macroscópicamente, entonces, un adenoma folicular veríamos de esta forma. Como ustedes pueden ver, es una tumoración que tiene una cápsula, que está bien delimitado, ¿sí? A pesar de que por ahí comprime lo que es todo esto es tiroide normal, comprime un poco lo que es tiroide, ¿verdad? Comprime por el tamaño del tumor, nada más. No es una formación tumoral que aquí está infiltrando. Sí, esto no infiltra, tiene una cápsula que delimita bien lo que es el tumor y lo que es el parénquima normal, ¿sí? Vemos aquí áreas de hemorragia. Como les dije anteriormente, se pueden ver también pequeñas zonas de fibrosis, de calcificación inclusive, ¿sí? Microscópicamente
como les dije, ¿verdad? Existen diferentes tipos. Están los microfoliculares, que se denominan también embrionarios o fetales, ¿verdad? Donde los folículos son pequeñitos. Estos folículos que están aquí son pequeñitos. Esto sería el tumor, ¿sí? Esto es el tumor. Aquí, esta es la división del tumor, ¿sí? Todo esto corresponde a tumor y esto corresponde a parénquima normal, ¿sí? Entonces, esta es la cápsula. Bueno, dentro de este tumor, entonces podemos tener los microfoliculares, macrofoliculares, ¿verdad? Los normofoliculares, ¿sí? No hace falta que ustedes sepan. Esto corresponde al adenoma folicular de célula de Hürtel, donde su característica es que estas células foliculares, ¿verdad?, tienen un citoplasma eosinófilo, como ustedes pueden ver aquí. Estas son las células, ¿sí? Entonces tienen un citoplasma bien eosinófilo, se le denomina células de Hürtel, ¿sí? Hürtel se escribe de esta forma, ¿sí? Hürtel. Acá tienes Hürtel. Entonces, estos son los adenomas de células de Hürtel. Tienen células foliculares con un citoplasma bien eosinófilo. Es un tipo nada más de adenoma folicular. Estos son los fetales, ¿sí? Estos son los adenomas fetales. Adenomas foliculares fetales. Ahora, entrando a los carcinomas. Bueno, antes de pasar a los malignos, ¿verdad? Les voy a recalcar que como todo tumor benigno, estos adenomas no infiltran la cápsula, ¿sí? Esta cápsula le limita al tumor, no infiltran la cápsula y tampoco atraviesa, ¿sí? Como yo les dibujé aquí, este tumor no está aquí atravesando la cápsula, invadiendo el tejido tiroideo, el parénquima tiroideo que está adyacente al tumor, ¿sí? No hace nada de eso. Si es que nosotros tenemos un nódulo como este que está infiltrando la cápsula o que está invadiendo aquí el tejido, entonces tenemos otro tipo de tumor que ya enseguida les voy a dar, ¿sí? Está entre los malignos. De entre los carcinomas, ¿qué tipo yo les había dicho que era el carcinoma de tiroides más común? ¿Recuerdan? Papilar. Papilar, perfecto, el papilar, ¿verdad? Entonces, para el desarrollo del carcinoma, ¿verdad? Existen algunos factores genéticos, ¿sí? Por ejemplo, para el carcinoma folicular tenemos alteraciones, por ejemplo, en lo que es el gen RAS, ¿sí? Alteración en el gen RAS, tenemos que está en aproximadamente el 50% de todos los tumores, ¿sí? El gen RAS es una proteína, ¿verdad?, que forma parte de un sistema de regulación de transmisión celular. Por eso es que cuando hay alteraciones en este gen, o sea, por eso es que la mayoría de los carcinomas o de los tumores malignos tienen alteración en este gen, ¿sí? En lo que es el gen RAS, porque es como un interruptor y regulador de la transmisión celular, ¿sí? Luego tenemos, por ejemplo, alteración en el PAX8, que es un factor de transcripción. Tenemos también alteración en lo que es el PPAR. El PPAR es también una proteína, ¿verdad? Un gen que está implicado o que tiene, digamos, una función en lo que es la diferenciación celular, ¿sí? Entonces, no hace falta que ustedes sepan esto es para que ustedes vean nada más, que siempre cuando hablamos de tumores malignos, siempre vamos a estar hablando de uno de estos genes o proteínas codificadoras, ¿sí? En el papilar, por ejemplo, tenemos alteraciones en lo que es el gen del retinoblastoma, ¿sí? Tenemos alteraciones en lo que es el BRAF, ¿sí? Fíjense, en el 50% aproximadamente se ven alteraciones en el BRAF, ¿verdad? El BRAF es un gen que codifica, ¿verdad? O que está involucrado en lo que es la señalización, ¿verdad? De lo que es el factor de crecimiento, ¿sí? También tenemos alteración en lo que es el RAS, ¿verdad? Que es otro gen que también veíamos aquí en el folicular. Y en el medular, que es el otro tipo, ¿verdad?, de carcinoma
de tiroides, por ejemplo, tenemos que el 95% de los casos tienen una alteración que se llama, o que conforma, ¿verdad?, el síndrome MEN2, que son las neoplasias endocrinas múltiples, ¿verdad? Que son alteraciones donde, o sea, patologías donde hay alteraciones en ciertos genes y hace que se desarrollen múltiples neoplasias endócrinas, ¿sí? Entonces el medular tiene mucha carga genética, vamos a decir, ¿sí? Mucha carga genética. Vamos a ir hablando uno por uno. Empezamos con el carcinoma papilar, que es el más común, ¿sí? Es la forma más común de cáncer de tiroides. Dijimos que 75-85% aproximadamente de los casos de carcinoma de tiroides corresponden al de tipo papilar, ¿sí? Eso quiere decir que en 3 de cada 4 casos se trata de un carcinoma papilar. La edad de aparición promedio en personas relativamente jóvenes, ¿sí? Adultas jóvenes, 20 a 50 años, es mucho más común en los hombres, ¿sí? Aquí ya pasamos al otro polo. ¿Sí? Cuando hablamos de neoplasias benignas, dijimos que los adenomas, por ejemplo, eran mucho más comunes en las mujeres, ¿sí? Pero en neoplasias malignas es más común en los hombres, ¿sí? Al menos en la tiroides. En cuanto a la patogénesis, tenemos el exceso de yodo, ¿verdad? La irradiación, que yo les había dicho, la irradiación es el factor más, digamos, el factor de riesgo más común que está involucrado en lo que es el carcinoma papilar, ¿sí? Antecedentes de irradiación, también las alteraciones genéticas. ¿Qué alteraciones genéticas habíamos dicho? Estas mutaciones, ¿sí? Mutaciones BRAF, RAS o retinoblastoma. Son clínicamente evidentes desde el inicio de la enfermedad, ¿sí? Eso quiere decir que desde que hay un carcinoma papilar ya hay alteraciones o ya es evidente clínicamente. De entre todos los carcinomas de tiroides, papilares, el 67% está confinado a la tiroides, ¿sí? Eso quiere decir que aproximadamente en 7 de cada 10 casos, el tumor no sale de la tiroides, sino que se queda en la tiroides, ¿sí? El 13%, que son 1 de cada 10 aproximadamente, ¿verdad? Obviamente afecta a la tiroides y ya hay metástasis a ganglios linfáticos, ¿sí? La característica del carcinoma papilar de tiroides es que da metástasis, acá le llaman metástasis ganglionar, ¿sí? Ganglionar, metástasis ganglionar. Esa es la característica del carcinoma papilar. Y el 20% nosotros vamos a observar no que haya solo tumor en ganglios, sino que nosotros vamos a observar que hay una metástasis en los ganglios, a pesar de que no se vea ni se palpe un tumor en la tiroides, ¿verdad? ¿Por qué? Porque podemos tener algo que se llama microcarcinoma, ¿verdad? Donde se trata de un carcinoma muy pequeñito, ¿verdad? De menos de 1 centímetro de tamaño, pero que ya hizo metástasis a los ganglios linfáticos, ¿sí? Entonces, el paciente se va a presentar con una metástasis en ganglios y no se va a presentar con un tumor evidente en la tiroides, a pesar de que hay un tumor en la tiroides. No va a ser evidente, entonces se le hace el examen físico, se le palpa el cuello, ¿verdad?, la tiroides, y se va a encontrar que ese paciente no tiene ninguna tumoración ni nada parecido, ¿sí? Solo aparece la metástasis, pero luego, después de la cirugía, después de sacar la tiroides, entonces allí se va a encontrar el foco de carcinoma, ¿sí? Y el tamaño suele ser menor a 1 centímetro en esos casos. Hay extensión extratiroidea a tejidos blandos, ¿verdad? Eso se ve en 1 de cada 4 casos, ¿verdad? La extensión extratiroidea. La metástasis a los ganglios cervicales. Esta es su característica. Metástasis a ganglios cervicales es muy frecuente, ¿verdad? En personas jóvenes, ¿verdad? Se puede ver esas metástasis. Las metástasis no son quísticas o son microscópicas. Y el 60% son no palpables, o sea que son pequeños foquitos de metástasis, ¿sí? Es raro la diseminación hematógena, ¿sí? Es raro. Esta diseminación hematógena
es más común del otro tipo de carcinoma, el carcinoma folicular. En el caso de que haya diseminación hematógena, entonces, como siempre les digo, se da en los órganos que reciben mayor cantidad de sangre, pulmones, huesos, sistema nervioso central, ¿sí? El pronóstico del carcinoma papilar es muy bueno, ¿sí? Es excelente, por ejemplo, en pacientes jóvenes y si son mujeres, son muy buenos, ¿verdad? Ahora, eh, ¿de qué va a depender que tenga un mal pronóstico? De la extensión local. O sea que si tenemos un carcinoma que ya infiltra, ya se extiende fuera de la tiroides, ya infiltra otra estructura o ya da metástasis en los ganglios, por ejemplo, entonces allí vamos a tener un descenso, o sea, digamos, un no muy buen pronóstico, ¿sí? Del tamaño también, si se trata de tumores grandes, ¿verdad? Vamos a tener un peor pronóstico. Si son multicéntricos, o sea que si hay múltiples focos de tumor, vamos a tener peor pronóstico. Y si tiene una variedad que se llama anaplásico, entonces vamos a tener peor pronóstico. Macroscópicamente, los carcinomas papilares de tiroides se observan de esta forma. Aquí está el tumor. Como ustedes ven, esto es muy diferente. Voy a borrar nuevamente. Borrador. Este tumor es muy diferente, por ejemplo, al adenoma folicular. El adenoma folicular era bien encapsulado, bien delimitado, ¿sí? Sin embargo, aquí ustedes pueden ver cómo este tumor tiene bordes irregulares, ¿ven? Miren aquí sus bordes son irregulares, están infiltrando el parénquima, ¿sí? No están encapsulados. Aquí tenemos otro foco de tumor, ¿sí? Tenemos que este foquito mide 1 centímetro, bordes irregulares, fíjense, bordes irregulares, esto aparentemente también es tumoral, esto también es tumoral, entonces bordes irregulares, infiltrativos, ¿sí? Aquí tenemos otro, esto ya debe ser una metástasis en ganglio linfático, esto ya es un ganglio linfático aquí abajo, este es el tumor, como yo les dije, cuando tienen menos de 1 centímetro se denominan microcarcinomas, ¿sí? Microcarcinomas. Entonces, igualmente pueden dar metástasis, ¿sí? Esta es la metástasis en un ganglio linfático, aquí abajo. Entonces, el ganglio. Ahí, escribí mal. Le voy a poner aquí, esto es metástasis en ganglio linfático, MTS. Aquí tenemos otro foco de tumor. Vemos que tenemos un tumor principal, ¿sí? Y aquí tenemos otro pequeño foco de tumor, ¿sí? Entonces hablamos de multicentricidad, ¿sí? No es un solo nódulo, sino que son 2 nódulos tumorales. Estas estructuras que se observan aquí como pequeñas pelotitas, estas son papilas, ¿sí? Se le denomina macroscópicamente papilas. Entonces, no solo hay en este carcinoma de tiroides, sino que podemos tener, por ejemplo, es muy común también en los carcinomas de ovario, ¿sí? Las estructuras papilares. En la mama también, en el carcinoma de mama, ¿sí? Entonces se observan estas papilas. Es algo macroscópico, que se observa macroscópicamente. La característica en las patologías malignas de la tiroides, más allá de la macroscopía, lo que va a hacer el diagnóstico son las características microscópicas. Y aquí es donde ustedes deben prestar mucha atención y deben saber las características microscópicas de estos tumores. El carcinoma papilar tiene características microscópicas únicas, el carcinoma folicular tiene características microscópicas únicas, el carcinoma medular tiene características únicas y el carcinoma anaplásico, que es el último, tiene características propias, ¿sí? Entonces, las características microscópicas del carcinoma papilar son, por ejemplo, vamos a ver que se trata de células tumorales. Todas estas son células tumorales. Vamos a acercarnos aquí. Acercar. Ahí. Acercar aquí. Bueno. ¿Ven allí la manito? ¿Pueden ver la manito? ¿Sí? Sí, sí. Ok. Estas son las células foliculares tumorales, ¿sí? Como ustedes ven,
son células que tienen el núcleo claro, ¿sí? Entonces se llama célula o núcleo en vidrio esmerilado, ¿sí? Vamos a ver que las células tumorales entonces tienen núcleo en vidrio esmerilado, ¿sí? Esta es una característica del carcinoma papilar de tiroides. Algo que es muy común observar en los carcinomas papilares, no solamente de tiroides, también podemos observar en el de mama, en el de ovario, son estas calcificaciones que aparece aquí, por ejemplo. Estos se llaman cuerpos de Samoma, ¿sí? Van a leer ustedes en el libro que dice cuerpos de Samoma, son calcificaciones, ¿sí? Entonces se observan de esta forma. ¿Cómo se escribe Samoma? Sa, P-S-A-M, O, M, M, A, ¿sí? Samoma, cuerpos de Samoma, son calcificaciones. Entonces tenemos núcleo en vidrio esmerilado, primera característica, ¿sí? Y esto, a pesar de que no es una característica, es común observar en los carcinomas papilares, ¿sí? Cuerpos de Samoma. Continuamos. También podemos tener lo que se llama pseudoinclusiones. Estos son los núcleos de las células foliculares, núcleos tumorales. Entonces, esto que está aquí es una pseudoinclusión, ¿sí? Aquí está, pseudoinclusión. Entonces, esta es la tercera característica. Tenemos núcleo en vidrio esmerilado, tenemos cuerpo de Samoma, tenemos pseudoinclusión, ¿sí? Si buscamos, aquí también hay otra, fíjense, otra pseudoinclusión, ¿sí? Aquí hay otra pseudoinclusión. Inclusive, estas pseudoinclusiones se pueden ver en las punciones aspirativas de la tiroides. Lo primero que se hace en una patología tiroidea, antes de sacar la tiroides, de hacer una biopsia, es punzar, ¿sí? Se hace una punción para ver si existe o no células malignas, ¿sí? Entonces, si nosotros observamos células con estas características, con núcleo en vidrio esmerilado, con pseudoinclusiones, entonces podemos nosotros decir que se trata de un carcinoma, ¿ok? Entonces tenemos, aquí también hay otro, fíjense, miren, pseudoinclusiones. Esto es el núcleo y dentro del núcleo está esta pseudoinclusión, ¿ok? Tercera característica. O que seria essas pseudoinclusões, professor? Son como un pequeño artefacto que se forman allí en el núcleo de las células tumorales. Y son características del carcinoma papilar. Aquí tenemos nuevamente pseudoinclusiones. Aquí pseudoinclusiones. Ahí está. Estos dos. No veo otro más. Esto también podría ser, pero no se observa muy bien. Continuamos entonces. Seguimos con la tercera característica, ¿sí? Luego, nosotros en el carcinoma papilar vamos a ver que estos núcleos de las células foliculares, ¿verdad? Núcleos de células tumorales, se van encimando, se van juntando. Fíjense, se ponen una al lado de la otra, ¿sí? Entonces, empieza a aparecer como una pequeña división, digamos aquí, ¿sí? Una pequeña fisura en los núcleos, ¿sí? Cuando aparece esta característica, entonces nosotros decimos, fíjense este núcleo, que este núcleo tiene lo que se llama núcleo en grano de café, ¿sí? ¿Conocen los granos de café? Los granos de café tienen una pequeña divisoria, ¿sí? Entonces la cromatina se condensa, se pone aquí en el medio y es como que tuviese una pequeña división, ¿sí? Un pequeño septo. Entonces, núcleo en grano de café, ¿sí? Es otra característica del carcinoma papilar de tiroides, ¿ok? Aquí tenemos núcleo en grano de café, aquí también, después aquí también, aquí también, aquí también, aquí, aquí, aquí hay muchas células con núcleo en grano de café, ¿sí? Aquí también. Entonces hay muchas células con núcleo en grano de café. Cuarta característica. Quinta característica, núcleos, estos núcleos así vacíos, ¿verdad? Parece que son pequeños núcleos que no tienen nada de color blanco, están vacíos, ¿verdad? Se llaman núcleos o con forma de ojo de la huérfana Annie, ¿sí?
Entonces, si ustedes se fijan aquí, ven que esta es la huérfana Annie, tiene los ojos blanquitos, ¿sí? Entonces, estos núcleos son muy similares, ¿sí? Son núcleos vacíos, ¿ok? Entonces, cuando ven estos núcleos vacíos, esta es la quinta característica, ¿sí? Ya dijimos, la primera que hablamos fueron, a ver, la primera, a ver, no me acuerdo el orden, pero primero teníamos pseudoinclusiones, teníamos las calcificaciones o cuerpo de Samoma, ¿verdad? Después teníamos el vidrio esmerilado, los núcleos en vidrio esmerilado, ¿sí? Después teníamos los núcleos en grano de café. Aquí tenemos núcleos vacíos, ¿sí? Núcleos vacíos. Quinta característica, ¿ok? Aquí también continuamos teniendo esto, que es, ¿qué les parece que es esto que yo estoy encerrando aquí? Este material que estoy encerrando, ¿qué les parece que es? Aquí hay otro. Calcificaciones, son cuerpos de Samoma, ¿sí? Estos son cuerpos de Samoma. Para que nosotros hagamos el diagnóstico del carcinoma papilar de tiroides, no basta con que veamos cuerpo de Samoma. Nosotros ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer esto. Nos acercamos y miramos las características de los núcleos de las células, ¿sí? Buscamos núcleo en vidrio esmerilado, buscamos núcleos vacíos, buscamos núcleos en granos de café, ¿sí? Buscamos, bueno, las pseudoinclusiones, ¿verdad? Que habíamos visto, y las calcificaciones no son algo característico, pero son una alteración que siempre suele acompañar al carcinoma de tiroides, pero no es un criterio, ¿sí? No porque haya calcificación o cuerpo de Samoma ya tenemos un carcinoma papilar, ¿sí? Para que hagamos el diagnóstico debemos tener las alteraciones nucleares. Núcleo en grano de café, núcleo en vidrio esmerilado, núcleo vacío, ¿sí? Y pseudoinclusiones, ¿ok? Esas 4 características en los núcleos de las células, ¿sí? Aquí nuevamente tenemos el cuerpo de Samoma, que son estas calcificaciones. Aquí tenemos pseudoinclusiones, que es un núcleo con pseudoinclusiones. Aquí tenemos también pseudoinclusiones. También aquí tenemos pseudoinclusiones. Aquí pseudoinclusiones. Aquí pseudoinclusiones. ¿Ven? Aquí también. Estos son, ¿qué característica era esta? El núcleo aquí con esta división. ¿Cómo se llamaba? Granos de café. Núcleo en grano de café. Excelente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para hacer el diagnóstico de carcinoma papilar de tiroides? Acercarnos y ver las características de los núcleos. ¿sí? Los núcleos. Los núcleos tenemos que evaluar nosotros. Entonces, ponemos a mayor aumento y evaluamos los núcleos. Buscamos esas características. 4 características. Núcleos vacíos o núcleo en ojo de la huérfana Annie, núcleo en vidrio esmerilado, pseudoinclusiones y núcleos en grano de café. ¿sí? Esas características debemos buscar. Ahora, si nosotros tenemos un tumor infiltrante, ¿verdad? Nosotros vemos que tiene una cápsula o que no tiene una cápsula, y en el caso de que tenga una cápsula, ese tumor igual se extiende más allá de la cápsula o infiltra la cápsula, y nos acercamos bien cerquita, vemos los núcleos y no tienen características de carcinoma papilar, entonces puede ser un carcinoma folicular, ¿sí? El carcinoma folicular nosotros no evaluamos de la forma en que evaluamos los núcleos en un carcinoma papilar, ¿sí? Una vez que descartamos nosotros el papilar, porque el papilar es mucho más común, recuerden, 75 a 85% de los casos. Una vez que descartamos lo más común, entonces debemos evaluar si no se trata de uno de los tipos menos comunes, folicular, medular o anaplásico. Ahora, ¿cuál es la característica del carcinoma folicular? No tiene sin elementos papilares.
Eso quiere decir que el carcinoma folicular no va a tener núcleo en vidrio esmerilado, el carcinoma folicular no va a tener núcleo en vidrio en grano de café, el carcinoma folicular no va a tener núcleos vacíos, el carcinoma folicular no va a tener pseudoinclusiones, ¿sí? Entonces, sin elementos papilares, puede tener una variedad, puede tener un aspecto de células de Hürtel, que son las células que tienen un citoplasma eosinófilo, ¿sí? Y lo característico es que invaden la cápsula, ¿sí? Recuerden, un adenoma no infiltra la cápsula, no invade la cápsula ni atraviesa la cápsula. El carcinoma folicular sí invade la cápsula. Puede que no atraviese, pero sí va a infiltrar la cápsula, ¿sí? O si atraviesa la cápsula, va a extenderse a los vasos sanguíneos o al tejido tiroideo adyacente, ¿sí? ¿Y por qué hace todo esto? Porque recordemos que es un carcinoma, tiene esa característica. El adenoma folicular era una patología benigna que no infiltraba, no invadía, ¿sí? No daba metástasis. Pero el carcinoma infiltra, invade y puede dar metástasis, ¿sí? Dijimos que correspondía aproximadamente al 15%, ¿verdad?, de todos los carcinomas de tiroides. Es más común en personas mayores de 40 años, como siempre. En este caso, ¿verdad?, el folicular es más común en las mujeres, ¿sí? El papilar era más común en los hombres, el folicular más común en las mujeres. Hay una mayor incidencia en zonas de bocio endémico, eso quiere decir que está muy relacionado al bocio endémico, ¿sí? Generalmente se presentan como nódulos palpables o una masa pulmonar, ¿verdad? Porque dijimos que la característica del carcinoma folicular era diseminación hematógena, ¿sí? Hematógena. ¿Cómo se diseminaba el carcinoma papilar? Era linfático, ¿sí? A través de los ganglios, ¿sí? El carcinoma folicular tiene diseminación hematógena, ¿sí? A través de la sangre. Entonces va a ir a los órganos, ¿verdad?, que siempre están mayormente irrigados. Pulmones, sistema nervioso y huesos. Y, por ejemplo, podemos tener pacientes con fracturas patológicas. Fracturas, por ejemplo, del húmero, ¿verdad? Y le estudiamos, le hacemos una biopsia, ¿verdad? Porque ese paciente no se golpeó, no tiene antecedente de traumatismo, nada, pero se fracturó el húmero, ¿sí? Entonces se le hace una biopsia y se puede observar que se trata de un carcinoma folicular, ¿sí? Que ya dio metástasis. Ahora, el carcinoma folicular tiene dos tipos, que son el carcinoma folicular mínimamente invasivo y el carcinoma folicular extensamente invasivo. ¿Invasivo de qué? De la... ¿Dónde está? De la cápsula, ¿sí? El carcinoma folicular que apenas infiltra la cápsula, apenas invade la cápsula, se llama mínimamente invasivo. Y el carcinoma folicular que invade la cápsula, atraviesa la cápsula, se llama extensamente invasivo, ¿sí? El mínimamente invasivo es encapsulado, recuerda mucho al adenoma folicular, ¿sí? Debe tener invasión capsular, tiene que tener invasión capsular, porque si no tiene invasión capsular, entonces se trata de un adenoma folicular, ¿sí? Debe invadir la cápsula, por lo menos debe infiltrar un poquitito, aunque no atraviese. Si invade la cápsula, solamente si invade la cápsula, 1% nada más da metástasis, o sea que tiene bastante buen pronóstico, ¿sí? Y si además de invadir la cápsula, por ejemplo, se extiende a los vasos sanguíneos, ¿sí? Entonces la posibilidad de metástasis aumenta. La sobrevida es muy buena, 85%, prácticamente 9 de cada 10 sobreviven 10 años, ¿sí? Cuando se trata del extensamente invasivo, aquí dice no encapsulado. ¿Por qué? Porque es un tumor que atraviesa la cápsula, entonces la cápsula ya no es nítida, ¿sí? Es un tumor que atraviesa la cápsula, que invade los vasos sanguíneos y el tejido, ¿sí? El tejido tiroideo que está rodeando al tumor, ¿sí? Al tener invasión vascular, entonces da metástasis, ¿sí? La metástasis suelen ser a los pulmones, a los huesos. ¿Qué huesos? Los huesos de los miembros superiores o del tórax, hombros, esternón,
cráneo, también puede ser el hueso ilíaco, tiene un aspecto más diferenciado y la sobrevida ya disminuye drásticamente. La sobrevida ya de lo que era 85% en caso de ser mínimamente invasivo, ya disminuye a un 45% nada más a los 10 años. Eso quiere decir que entre 4 y 5 nada más de cada 10 van a sobrevivir 10 años, ¿sí? Por eso es muy importante poder discriminar entre el carcinoma mínimamente invasivo y el extensamente invasivo, ¿sí? Entonces, ¿esto qué les parece que es? ¿Qué tipo de tumor les parece que es? En el caso de ser un carcinoma folicular, ¿cuál sería? Extensamente invasivo? No, mínimamente invasivo, ¿sí? Porque mínimamente, fíjense que esto probablemente nosotros veamos microscópicamente nada más que está infiltrando aquí esta cápsula, ¿sí? El extensamente invasivo ya atraviesa, ya aquí ya debería estar atravesando esta cápsula, ¿sí? É porque tá muito grande. ¿Cómo? Está muito grande, eu achei que era o extensamente. No tiene nada que ver con el tamaño, ¿sí? Podemos tener un carcinoma folicular pequeño o un carcinoma folicular grande. No tiene nada que ver con el tamaño, ¿sí? Es lo que haría el diagnóstico es la invasión a la cápsula, ¿sí? Aquí vemos que la cápsula se encuentra bien constituida, ¿sí? Entonces esto en el caso de ser un carcinoma folicular sería mínimamente invasivo, porque apenas estaría infiltrando aquí la cápsula, ¿sí? No se extiende al tejido tiroideo, extratiroideo. Aquí tenemos, entonces esto es el tumor, esto es la cápsula, ¿sí? Esta es la cápsula del tumor y vemos que el tumor atraviesa la cápsula aquí, esto es un vaso sanguíneo, ¿sí? Vaso sanguíneo, entonces tenemos émbolos vasculares. Cuando tenemos estos émbolos vasculares, ¿se trata de mínimamente invasivo o extensamente invasivo? ¿Mm? Extensamente. Extensamente, muy bien, extensamente invasivo. Perfecto. Aquí tenemos, esto es el tumor, ay, no me salió bien esto es el tumor, esta es la cápsula, aquí la cápsula, vemos que el tumor aquí invade la cápsula, ¿ven? Y se extiende a los vasos sanguíneos. Entonces, ¿qué tipo tenemos? Extensamente. Extensamente invasivo, excelente. Aquí lo mismo, tenemos el tumor, tenemos aquí la cápsula, esta es la cápsula fibrosa, aquí también la cápsula fibrosa, y el tumor se extiende aquí, ¿sí? Se extiende a los vasos sanguíneos. Esto es un vaso sanguíneo, aquí vemos la sangre, los eritrocitos del vaso sanguíneo, ¿sí? Entonces también es extensamente invasivo. Esto, por ejemplo, es un émbolo vascular. Esto es un vaso sanguíneo y tenemos tumor. Todo un tumor aquí dentro de un vaso sanguíneo, ¿sí? Un émbolo vascular. Aquí tenemos otra fotografía, blanco y negro. Esto es el tumor, esta es la cápsula, aquí también la cápsula. Vemos que este tumor se está extendiendo aquí, ¿sí? Está invadiendo lo que es, esto sería tejido, les voy a poner no neoplásico, ¿sí? O no tumoral. Y aquí el tumor está invadiendo esto, ¿sí? Invade completamente. Se extiende por fuera de la cápsula. Extensamente invasivo. Aquí también vemos émbolos tumorales. Esto es un vaso sanguíneo, estos son eritrocitos y esto es tumor, émbolos vasculares. Entonces, cuando hay émbolos vasculares, cuando el tumor atraviesa la cápsula, tenemos el extensamente invasivo. Aquí nuevamente tenemos vasos sanguíneos, tenemos tumor dentro de los vasos sanguíneos, extensamente invasivo. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿cómo nosotros llegamos al diagnóstico? Primero descartamos un carcinoma papilar, ¿verdad? ¿Por qué descartamos el carcinoma papilar? Porque es el más común. No es un carcinoma papilar porque no tiene esas características nucleares del carcinoma papilar. Entonces, después empezamos a buscar la cápsula, ¿sí? Si se trata de un tumor encapsulado, miramos si infiltra la cápsula, si se extiende más allá de la cápsula, si tiene émbolos, ¿verdad? Entonces llegamos al diagnóstico del carcinoma folicular. El tercer tipo de carcinoma, que tiene una mucha menor incidencia, digamos, es el carcinoma medular.
que deriva de las células C secretoras de calcitonina, o sea, es un tumor endocrino, ¿sí? Es un carcinoma endocrino. 5% nada más de todos los carcinomas de tiroides. Hay una forma esporádica y una forma familiar, ¿sí? La esporádica es mucho más común que la familiar. En el caso de que sea familiar, por ejemplo, tenemos patologías como el MEN tipo 2, ¿verdad? La neoplasia endocrina múltiple tipo 2, el feocromocitoma, por ejemplo, la hiperplasia o el adenoma paratiroideo, ¿verdad? Que son factores de riesgo para el desarrollo de este carcinoma medular, ¿sí? Y la forma esporádica es la que, digamos, aparece nada más en personas mayores, ¿sí? Y es el tipo más común. La edad promedio de aparición, 50 años, entonces ya de edad avanzada. En cuanto al género, ¿verdad? Masculino, femenino, prácticamente lo mismo. 1,5, ¿verdad? A favor de las mujeres, pero es prácticamente la misma cantidad, se da la incidencia entre hombres y mujeres. ¿Cuáles son las características? Son no encapsulados, no presentan cápsulas, presentan células granulares, eso quiere decir que tienen unos pequeños gránulos en su citoplasma, ¿sí? Son células claras, con aspecto plasmocitoide, pueden ser también células oxífilas, células anaplásicas, células fusiformes, le voy a ir mostrando todas estas características. Pueden tener un estroma vascular y esto es muy característico del carcinoma medular, la presencia de amiloide, ¿sí? En el caso de que haya, o sea, produce una invasión directa, ¿verdad? Se extiende al tejido extratiroideo y da metástasis también a través de la sangre, metástasis sanguínea a través de la sangre, ¿verdad? A los pulmones, al hígado, a los huesos, igual que el carcinoma folicular, ¿sí? Clínicamente, ¿verdad? Puede aparecer lo que se llama síndrome carcinoide, porque dijimos que se trata de un tipo de carcinoma endocrino, ¿sí? Pueden aparecer entonces síndrome de Cushing, hiperparatiroidismo, ¿verdad? Hipertensión arterial, o sea, una serie de patologías de base endocrina, ¿sí? La sobrevida es del 75% a los 5 años, ¿verdad? Claro, depende de la metástasis, si tiene o no tiene metástasis. Entonces, macroscópicamente son tumores no encapsulados. Vemos que aquí tiene bordes irregulares, infiltrantes, ¿sí? Tiene un aspecto de que está fibrosado también. Microscópicamente, como les dije, ¿verdad? Tienen mucha variación, ¿verdad? De aspecto. Pueden presentar células de aspecto fusiformes, células ovoides de núcleo claro, como en este caso, aquí son células de núcleo claro, ¿verdad? Que tienen pequeños nucleolos prominentes, pero esta es la característica, el amiloide, ¿sí? Todo esto que está aquí es amiloide. Aquí, 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 todo es amiloide, ¿sí? Esta es la característica. Todo esto rosado que está aquí es amiloide. Todo esto rosado, amiloide, está lleno de amiloides. Aquí las células siguen siendo, siguen teniendo núcleo claro, ¿verdad? Todo esto es amiloide. Aquí tenemos el tumor, célula un poco más fusiforme. Fíjense el parénquima normal fuera de lo que es el tumor. Y fíjense el tumor, ¿sí? Tienen las células que no forman folículos. Aquí no hay folículos, ¿sí? Son células que crecen, ¿verdad? En un patrón ya sólido, no forman más folículos. Aquí siguen teniendo los núcleos claros, ¿sí? Con núcleos prominentes, no forman los folículos. Este rojo congo se utiliza para el amiloide, ¿sí? Para ver nada más el amiloide. Estos son marcadores de inmunohistoquímica, la anticalcitonina, esto corresponde a cromogranina, ¿sí? Entonces son marcadores. A veces no se puede hacer el diagnóstico, no se puede llegar al diagnóstico histológico, entonces se recurre a la inmunohistoquímica, ¿sí? Y como se trata de un tumor endocrino, ¿verdad? Entonces la anticalcitonina, por ejemplo, porque se produce en la célula C, ¿verdad? Y la cromogranina, así como la sinaptofisina y todo eso suelen dar positivo. Entonces se pueden utilizar como marcadores inmunohistoquímicos.
La característica entonces es la presencia de amiloide. Y la forma de las células varía, ¿verdad? Pueden ser fusiformes, ovoides, núcleos claros, ¿verdad? Pueden presentar más pleomorfismo, pueden presentar más mitosis, pero lo característico es el amiloide, ¿sí? Eso deben tener en cuenta. Y el último tipo de carcinoma que vamos a ver es el más agresivo, se llama anaplásico, ¿sí? Carcinoma anaplásico. Es altamente agresivo, indiferenciado y usualmente fatal. Más común en las mujeres, 4-1, y en personas mayores a 60 años, ¿sí? Componen aproximadamente 5 a 10%, ¿verdad? De los cáncer, de los carcinomas de tiroides, y suelen ser más comunes también en zonas de bocio endémico, así como el folicular. Se suele dar, ¿verdad?, en pacientes que tienen una historia larga de bocio, ¿verdad? O sea, que personas que tienen bocio por mucho tiempo, o un carcinoma, por ejemplo, folicular mínimamente invasivo de mucho tiempo, ¿sí? Un carcinoma que no da metástasis, que no es diagnosticado, entonces eso se puede transformar en un carcinoma anaplásico, ¿sí? Suele haber destrucción del tejido local, por ejemplo, suelen ser muy infiltrantes, infiltran la laringe, la tráquea, el esófago, los órganos que están bastante cerca de la tiroides, ¿sí? Entonces pueden producir disfagia, que es dificultad para la deglución, disnea, que es dificultad respiratoria, y mucha invasión vascular. La sobrevida a los 5 años es del 10% nada más, fíjense. Comparado con el 75-85% de los otros tipos de carcinoma, esto es nada más que 1 de cada 10 sobrevive 5 años. Los otros 9 ya fallecen antes de los 5 años. Aquí vemos, se trata de tumores entonces mal delimitados, no tienen cápsula, ven ustedes cómo son grandes, llegan aquí hasta el borde de la tiroides, ¿sí? Todo esto es tumor y llega aquí hasta el borde de la tiroides. Eso entonces probablemente quiere decir que esto se esté extendiendo o se haya estado extendiendo a otro órgano, a la piel, al tejido celular subcutáneo, a la tráquea, a la laringe, al esófago, ¿sí? A estructuras vecinas. Microscópicamente dijimos que, como su nombre dice, anaplásico, entonces presenta cambios anaplásicos, ¿verdad? Vamos a observar estas células tumorales con aspecto de célula gigante, ¿sí? Y célula gigante, pero no son células gigantes, son todas células tumorales que tienen nada más un aspecto de célula gigante. Fíjense aquí esta célula, bien hipercromática, grande. Fíjense aquí, tenemos necrosis. Si aquí nos acercamos, vamos a ver que se tratan, fíjense, de células bien hipercromáticas. Fíjense aquí estas células con estos nucleolos prominentes, ¿ven? No forman folículos. Fíjense aquí este núcleo enorme. Miren la diferencia que hay entre una célula tumoral y otra. Esto se denomina pleomorfismo, ¿sí? Entonces las pleomórficas con nucleolo prominente. Aquí tenemos otra célula tumoral. Miren su nucleolo, miren el tamaño del núcleo. Son células enormes, pleomórficas, ¿sí? Estoy buscando mitosis, pero no veo. Aquí hay una mitosis. Entonces, fíjense, es mitosis, ¿sí? Nucleolo. Aquí también nucleolo prominente, nucleolo prominente, nucleolo prominente. Aquí, fíjense, este tamaño, más grande que este, ¿sí? Entonces hay núcleos de diferentes tamaños. Fíjense aquí los nucleolos prominentes. Ya no hay más formación de folículos. Fíjense aquí esto que les parece que es esto que está aquí, de color rosadito. A ver si me pueden decir. Desde aquí ya se nota. ¿Qué les parece que es? ¿Qué tejido es? Voy a borrar esto. A ver. Pero borrador. A ver. Amiloide no, estamos en el anaplásico, no es su característica el amiloide. Esto rosado, ¿qué les parece que es? Vamos a ver quién se da cuenta de qué puede ser. Fíjense, fíjense Tecido tiroideo. ¿Eh? Tejido tiroideo. No, Loide? no. Fíjense aquí esto que yo encerré, solo esta zona. Me voy a acercar aquí y fíjense.
tiene estrías. Entonces es tejido muscular estriado, ¿sí? Tejido muscular estriado. Entonces dijimos que el carcinoma anaplásico tiende a infiltrar estructura. Entonces probablemente esto ya esté infiltrando músculo del cuello, ¿sí? Entonces todo estas son fibras musculares, es tejido muscular, ¿sí? Fíjense los núcleos aquí periféricos, ¿ven? Las estrías. Entonces esto es tejido muscular estriado esquelético. Fíjense aquí, mitosis, núcleo prominente, ¿sí? Aquí, núcleo hipercromático. Bueno, ¿alguna pregunta, chicos? ¿Alguna duda que hayan tenido? Parece un poco complicado, pero cuando lean les va a resultar más fácil, ¿verdad? Se deben enfocar en las características de cada tipo nada más. El papilar tiene características nucleares que hacen el diagnóstico. El folicular tiene características no nucleares, ¿verdad? O sea, que descartamos todo lo papilar y nos enfocamos en la cápsula, ¿sí? El medular tiene el amiloide como una característica, ¿verdad? Y a veces inclusive no se puede llegar al diagnóstico, entonces se recurre a la inmunohistoquímica. Y el anaplásico tiene su característica de que es un tumor muy feo, muy infiltrante, muy agresivo. Entonces vamos a ver un tumor muy pleomórfico, con mucha mitosis, con mucha necrosis, con infiltración de otras estructuras, con células muy hipercromáticas, células pleomórficas, ¿sí? En eso se deben enfocar para distinguir cada tipo. ¿Ok? Ok, doutor. Ok, doutor. Ok, doutor. Sí, Ok. voy a subir la de patologías congénitas. Bueno, está entonces, nos vemos, chicos, estudien, ¿eh? Chao, chao. Gracias, doctor. Gracias. Chao, chao, doctor. Gracias.